Bienvenidos sean todos y todas a Travesía. Somos su podcast y programa de radio diseñado para traducir la inteligencia artificial al idioma cotidiano. Es decir, somos ese puente entre la tecnología que a veces se siente medio compleja y la gente común. En resumen, somos inteligencia artificial para seres humanos. Mi nombre es Javier Brenes, voy a ser su anfitrión y hoy tenemos un tema muy interesante también alrededor de, evidentemente, la inteligencia artificial, pero de un tema que nos toca a todos sin duda, que es la educación. Le hemos denominado a este episodio, que es el episodio número 4, la inteligencia artificial y el presente y futuro de la educación. La inteligencia artificial vino a evidenciar que llevamos no años, décadas realmente evaluando la capacidad de nuestros estudiantes, de nuestros hijos, para ser motores de búsqueda en lugar de pensadores críticos. Y hoy el dilema de, entre comillas, la tarea, ¿verdad?, debería tener a los padres y a los docentes en un estado de preocupación, pero principalmente de atención. ¿Por qué? Porque si una tarea puede ser resuelta en 10 segundos por un modelo de lenguaje, esa tarea probablemente nunca tuvo un valor pedagógico real. La inteligencia artificial nos está gritando que el modelo de, digamos, de transmisión de datos murió. En Costa Rica el panorama es retador. Según los últimos resultados de las pruebas PISA, casi el 50% de nuestros estudiantes no alcanzan el nivel básico de competencias de matemáticas. A esto sumémosle que, según informes del Estado de la Educación, existe una brecha de conectividad que aún castiga a miles de estudiantes en zonas rurales. Estamos intentando saltar a la era de la inteligencia artificial con un sistema que todavía no resuelve lo básico que es la alfabetización ni la infraestructura. En el mundo, y por supuesto que Costa Rica no es la excepción, se ha llevado al debate hacia si se debe prohibir del todo el uso de tecnologías en las aulas, lo cual incluye por supuesto la inteligencia artificial. Entonces hoy nos preguntamos si realmente estamos preparando a los chicos, a nuestros hijos, para el mundo del 2030 o para un mundo que ya no existe. Y hablo de 2030 como un umbral, digamos, que nos hemos seteado en la mayoría ¿verdad?, de países. Porque hoy el aula es el campo de batalla entre prohibido usar ChatGPT y la realidad tecnológica que los estudiantes ya tienen en su bolsillo. ¿Vamos realmente a prohibir el futuro para proteger un pasado que ya no funciona? ¿O vamos a usar la inteligencia artificial para finalmente personalizar el aprendizaje? De eso se trata la travesía de hoy, de pasar del miedo a la estrategia. Y para conversar sobre esto, invité a un buen amigo con mucha experiencia en el área de investigación académica. Se trata de Agustín Gómez Meléndez. Lo presento rápidamente. Agustín es un destacado estadístico y especialista en sistemas de información con más de 25 años de experiencia en investigación académica y tecnológica. Se desempeña como investigador y coordinador de proyectos en el Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. Además, trabaja en la Universidad Estatal a Distancia, coordinando el Observatorio MIPYMES y lidera el equipo de inteligencia artificial y de transformación digital. Su labor profesional es multidisciplinaria, abarcando desde el análisis de políticas sociales, económicas, ambientales, hasta la especialización en índices, indicadores y gestión de información, datos abiertos e inteligencia artificial generativa. Es además el director de investigación de la Fundación Costarricense de Inteligencia Artificial Responsable. Agustín, bienvenido a Travesía. Javier, muchísimas gracias por la invitación, más bien un gusto poder acompañarte en este espacio que sin duda va a marcar y está marcando, digamos, un hito también en lo que es la comunicación de información veraz, oportuna y llana, que tal vez es lo que más ocupamos en estos momentos. Realmente cómo entender la inteligencia artificial generativa de una manera
sencilla, simple y que le pueda llegar al usuario final, que al fin y al cabo es Ujú. el ciudadano. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. No, muchas gracias por la confianza también, Agustín. Y bueno, Agustín, para primero tal vez hacer un aporte, un comentario a nuestra audiencia. Este es un tema, el tema de la educación es un tema muy amplio, Ujú. lo conversábamos antes de comenzar, vamos a intentar abordarlo desde diferentes enfoques con relativamente poco tiempo que tenemos, ¿verdad? Que es más o menos una hora. Entonces haremos nuestro mejor esfuerzo, pero prometemos que vamos a hacer una extensión del tema en un episodio posterior porque probablemente nos quedemos cortos y probablemente da para mucho más. Pero bueno, comencemos de una vez y Agustín, vos trabajás en el Observatorio de Desarrollo de la UCR y desde tu trabajo estoy seguro que tenés una vista privilegiada, ¿verdad? De políticas sociales, de Ujú. datos económicos del país. La educación parece estar en este momento en una encrucijada y no necesariamente por el tema de inteligencia artificial. Ya venimos arrastrando problemas desde hace mucho tiempo, lo comentaba al inicio. Instituciones ahora, por ejemplo, que también, ya relacionándolo al tema de tecnología, prohíben, ¿verdad?, el uso de tecnología, el uso de inteligencia artificial por miedo, por desconocimiento, por falta de capacitación o porque no saben por dónde comenzar. Hace algunas semanas se publicó la guía Inteligencia Artificial en Clase, Ujú. guía para docentes, respaldada por el MEP, ULACID, la UNESCO y el Sistema 1 en Costa Rica. Recuerdo haber leído un comentario tuyo o un análisis más bien que hiciste al respecto. No vamos a hablar específicamente del análisis, pero no nos va a dar tiempo, pero voy a destacar algo que me llamó mucho la atención de lo que mencionabas en tu artículo, que me parece realmente medular, que es el tema de los desfases tecnológicos, ¿verdad? Ujú. Planteas que mientras la inteligencia artificial corre a una velocidad exponencial, nuestras instituciones y por ende nuestro sistema educativo, a veces ni siquiera camina, ¿verdad? Con costos gatea. Entonces, en el contexto de nuestras aulas, donde el rezago ya es una realidad estadística, vos lo ves, ¿verdad? Que vos conoces bien. ¿Cómo evitamos que este desfase se convierta en una brecha que ya sea, digamos, insalvable o que nos condene o condene a una generación completa a la obsolescencia antes inclusive de que termine su ciclo escolar? Yo creo que es una pregunta muy válida que nos hace reflexionar sobre el esquema actual que tenemos en la educación pública versus lo que tenemos en la educación privada Ujú, y por qué no hemos discutido sobre ese cambio de paradigma. En función de que los que hemos tenido la oportunidad de, digamos, estar en un colegio, tener un hijo en edad escolar, la estructura no ha cambiado desde que yo salí de la escuela hace ya varios años, en donde tenés un pupitre como esto, tenés ujú, una silla y tenés un docente frente tuyo que te dicta las normas, ¿verdad? claro. Y ese esquema de maquila, pongámoslo en esos términos, Ujú, sirve para muchas, o funciona para muchas cosas, para que el niño o niña se pueda comportar dentro de un ambiente, para que pueda seguir reglas, para que pueda seguir un comportamiento, digamos, correcto dentro de un entorno, para que sepa respetar tiempos. Digamos, hay una connotación ahí pedagógica importante sobre esa estructura. ¿Qué es lo que pasa? Con la evolución de las tecnologías, esa estructura se ha visto una y otra vez puesta a prueba de que necesita cambiarse, de que así es. necesita remozarse, modificarse, replantearse. Hay países que lo han hecho, digamos, hay países nórdicos en donde han decidido tomar Ujú, la batuta y hacer un stop en el sistema educativo y replantearlo para poder brindarle a las futuras generaciones una oportunidad diferente en función de la visión que tienen los líderes de esos países en el sistema educativo. Pero nosotros nos hemos estado enfrentando a cambios significativos que no nos han hecho movernos. ¿Y a qué hago referencia con esto? Pasamos por una pandemia que debió haber avanzado al sistema educativo a una diferente etapa y más bien lo que demuestran las estadísticas es que retrocedimos N cantidad de años en ujú, cuanto a temas de comprensión de lectura, temas de matemática, temas de alfabetización básica. Eso qué quiere decir, más bien empezamos el sistema de como estaba antes. Y eso no quiere decir que antes estaba mejor, ya venía que venía con problemas, ya sí. venía dañado. Sí. Y el problema es que no le hemos puesto
atención, y lo que hemos hecho son parches. Entonces, cada inicio del sistema educativo, ¿qué es lo que nos enfrentamos? Colegios con órdenes sanitarias, colegios que no pueden entrar, padres de familia cerrando colegios por las condiciones en las cuales están, padres de familia manifestándose por la reducción de cupos que hay en los centros educativos, por la nueva disposición que pensemos que a futuro tiene sentido de que los colegios ya no van a tener 25, 30 ni estudiantes en el aula por el cambio demográfico, pero eso Así es otra cosa. Es otro tema, Pero eso es otro tema. pero afecta también el mismo problema que Sí, estamos pero el hablando. problema es que estás condicionando la capacidad de la estructura actual y estás generando otro tipo de cosas. En esta semana, noticias horribles sobre temas de riñas entre estudiantes, inclusive un doloroso asesinato, digamos, por medio. Entonces son cosas que el sistema se ha sido sobrepasado. Y seguimos con el estudiante, un pupitre, una silla y el docente. ¿Qué pasa cuando nosotros a esta ecuación le metemos el tema disruptivo de tecnologías digitales? Tenemos laptops, teléfonos, computadoras, pantallas inteligentes, conectividad 4G, 5G, cualquiera de las que ustedes eventualmente quieran. Pero el sistema sigue atado de manos. ¿En función de qué? De que se sigue enseñando la misma metodología, la misma estructura de hace 20, 30, 40 años. Y no hemos superado el discurso de realmente ese cambio. Se han demostrado por pruebas internacionales, vos mencionaste PISA, por ejemplo, pero también hay diagnósticos internos que se han dado en temas de adopción de tecnología, de adopción de herramientas. Los mismos docentes dicen, mira, es que yo no me siento capacitado tan siquiera para poder transmitirle a un estudiante cómo utilizar Canva, por poner una Algo herramienta. básico, sí. O escuelas o colegios en donde he tenido la oportunidad de interactuar con docentes en donde me dicen, vean, ¿cómo le enseño Excel a los estudiantes si no tengo computadoras, si no tengo laboratorio? Y ustedes dirían, bueno, ¿cuál es esa Costa Rica? Y es una Costa Rica que está cerca del área metropolitana. Ni siquiera es una Costa Rica que nos podamos ir tal vez a las costas o otros lados en donde uno dice, bueno, tal vez... Está más cerca de lo que uno cree. Sí, sí, e inclusive puede que existan mejores condiciones en lugares alejados que en el mismo área metropolitana. Y en donde el sistema, digamos, yo me atrevería a decir, ya no es atractivo para un estudiante a ciertos niveles. Entonces... Si uno empieza a sumar los factores dentro de esta ecuación, vas a llegar a digamos, a un punto en donde el estudiante va a decir, bueno, ¿cuál es el valor agregado de seguir estudiando? Si voy y me enseñan lo mismo, si voy y no me dejan, digamos, utilizar, y no digo que lo esté generalizando, hay ejemplos dentro del sistema educativo que son muy buenos, pero empecemos a contarlos para ver si nos alcanzan los dedos de la mano para llegar a 10. Sí. Versus el resto del proceso en donde tenés... docentes sobrepasados por la carga administrativa. El mismo informe PISA lo indica, digamos, el 60% de las actividades se dedican a cosas administrativas y no a cosas sustantivas. Y hoy en día esas cosas administrativas las puedes delegar a una herramienta que pueda hacer eso, pero para hacer eso tenés que tener una política. Vos mencionaste la guía de inteligencia artificial en clase, una guía para docentes, que dentro de una reflexión, digamos, muy, muy crítica y muy personal, es muy oportuna en enero de 2023. Claro. ¿Verdad? Entonces, sí. Y hoy estamos en marzo de 2026. Entonces, si uno empieza a identificar que, bueno, por lo menos existe, digamos que eso es importante, que se está discutiendo el tema, que no es que se está obviando, pero está llegando 3, 4 años con desfaso. El suprimir los teléfonos celulares es la vía más rápida de no adoptar una tecnología. ¿Por qué? Porque uno en la vida anda con esto. Digamos, es una extensión que te puede servir para muchas cosas, para cosas buenas, cosas malas, no las vamos a clasificar, pero digamos te sirve para un fin. Y el decir de un pronto a otro, eso desaparece dentro de mi sistema educativo para que te concentres, pupitre, silla, profesor. Claro. Y esa relación no cambia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el valor agregado? Antes de entrar al programa estábamos conversando, bueno, hay funcionalidades de los grandes modelos de lenguaje que hoy en día te pueden enseñar de una forma lúdica, interactiva y de una forma adecuada a las necesidades de cada uno de los estudiantes que tal vez un docente no tiene la oportunidad. Imaginemos un docente en un aula típica de 35 estudiantes que tiene que enseñarle matemática y que hay 5 o 6 estudiantes que están teniendo un problema y todos son diferentes. ¿Y cómo los atendés? ¿No puedes? O sea, es imposible. No puedes personalizar la educación. No se puede personalizar. En la estructura actual. No se puede. Inclusive aunque tuvieras aulas de 10, 12 estudiantes, es un reto todavía porque tenés que ir, y en cada uno el chip tiene que cambiar del docente porque el problema puede ser diferente. Claro. Puede que sea un problema de signos, puede que sea un problema de que copió mal, puede que sea, ¿verdad? Hay muchas cosas.
Y tampoco, digamos, quiero que se sobreentienda que brinquémonos al otro lado, todo digital, todo con inteligencia. No, hay que Ajá. encontrar un punto en el medio. Ujú. Y el principal problema es que ese punto en el medio pasa por dedicarle el tiempo suficiente a los docentes de que se capaciten Claro. y de que entiendan cómo funcionan las herramientas. En varias charlas y oportunidades que he tenido de conversar de este tema, yo siempre les pregunto, bueno, ¿quiénes de ustedes utilizan el 100% de Excel? El 100% de las funcionalidades de Word, por poner una marca y por Sí, poner sí. dos programas, que tienen, ya van para 30 años, Excel cumplió este año, digamos, de estar en funcionamiento. La respuesta es nadie, sí. Nadie lo utiliza, nadie es experto, ni inclusive la No, no, misma no. gente de Microsoft sabe cómo No, funcionan las no, cosas. totalmente. Entonces, ¿cómo tratamos de cerrar esas brechas, que son una de las preguntas que vos decías, de realmente que el docente tenga capacidades, de que tenga Ujú. oportunidades? En algún momento yo hice una disertación en un grupo que estamos participando dentro de la universidad, que es la educación que nos merecemos, que la está coordinando la Facultad de Educación. Y les decía, bueno, es que necesitamos hacer un parón. Ujú. Necesitamos realmente decir, detengamos el sistema con las consecuencias asociadas a detener el sistema, y ahorita elaboro que esas consecuencias más bien pueden ser Ujú. positivas. Paremos el sistema por 2 años. O sea, dejemos de enseñar lo básico, centrémonos en enseñar, digamos, formaciones blandas, metamos a los chicos otra vez a hacer deporte, no 45 minutos de darle 3 vueltas a la plaza, sino realmente un proceso de donde estamos rescatando las materias que generalmente son las que más sufren cuando hay un Ujú. proceso de retraso, artes plásticas, cívica, educación para el hogar, digamos en estos casos, industriales, educación física, inglés, digamos Ujú. que Ujú. son, que uno dice, bueno, pero es que eso ya se enseña, pero cuando el shock de estudios sociales, matemáticas y demás sufre, ¿cuáles son las principales clases que cancelan? Sí, Esas, de esas otras, sí. esas, Claro. porque no se les ve un valor. Ujú. Y hoy, más que nunca, estamos comprobando que la gente necesita reforzar valores para poder entender muchas. Ese es otro Es otro podcast. tema, pero, Pero, no, pero tenés tocas un punto muy bueno, porque justamente hace un par de episodios tocábamos el tema de las habilidades blandas, sí, ¿verdad? claro. Y cómo ahora se vuelven un total diferenciador para empleadores, ¿verdad? Pero para los empleados o para las Sí, sí. empresas o las personas que quieren ser contratadas. Y desde el punto de vista del empleador, es algo muy bien visto, ¿verdad? No solamente el tema de tener de alfabetización en temas tecnológicos, sino Sí, también claro. el tema de cómo te desarrollas vos en un ambiente donde ahora hay, hay procesos más automatizados, pero se requiere un criterio para poder hacer eso, para poder orquestar, para poder crear nuevos procesos y nuevos flujos que involucre las tecnologías digitales. Sí, es que pensemos que digamos, ese parón y esa propuesta tiene que ver con un cierre de brechas. ¿Por qué 2 años? Ujú. Porque ocupar replantear toda la malla curricular. O sea, Ujú. necesitar refrescar toda la malla curricular para poder identificar qué contenidos hoy están superados dentro de la malla actual, qué contenidos son los que tengo que empezar a enseñar para que a la hora de entrar a un sistema universitario, pensemos que esa es una opción, a un Ujú. sistema de formación independiente, pensemos en microcredenciales o certificaciones, el estudiante tenga las posibilidades de identificar qué ruta quiere ir, digamos, Ujú. y qué estructura quiere hacer. Y es un Ujú. proceso que involucra primaria, secundaria y que involucra a las universidades como tal. Sí, ¿Por qué? Porque hacer un parón no se vale solo afectar secundaria y primaria, tenés que afectar a la universidad. totalmente. ¿Y cómo afectas a la universidad? Retrasar los procesos de entrada a carreras. Y ya de por sí los chicos cuando ingresan a la universidad, y Ujú. perdonando la expresión, andan rebotando de un lado para el otro porque ni siquiera saben si lo que entraron les va a gustar, porque van a dar 2 años llevando las carreras, las materias básicas antes de entrar a carrera como tal, que eso es Ujú. un, Ujú. digamos, en todo un tema. Una cosa es entrar a la universidad y otra cosa es entrar a carrera, La carrera, ¿verdad? así Que es. son dos temas diferentes. ¿Cuánto tiempo te ahorrarías en un proceso de formación cuando el estudiante ya entra lo suficientemente maduro o Ujú. madura, digamos en este caso, y atinada y acertada en qué es lo que quiere estudiar? Y acompañas con procesos de formación. Claro, va a haber una corte de estudiantes que va a sufrir un shock, digamos, de cambio de estructura, de cambio de paradigma, pero hoy hacer algo te va a costar 20 años. Es que eso es Ujú. lo que no estamos entendiendo. ¿Por qué 20 años? Mi hijo está en quinto grado de la escuela, digamos, en una escuela Eh, privada. Tenemos un hijo de la misma edad, ¿Sí? entonces, sí, mi hijo está en quinto Entonces, grado. pensá cuánto tiempo un niño con esas características dentro del sistema público, con las deficiencias actuales, hoy en día va a tener que recuperar para poder entrar Así es. y para poder, digamos, se habló en su momento en Costa Rica de la generación perdida. Hoy tenemos una y no nos estamos dando cuenta y no Ujú. estamos haciendo Ujú. acciones Ujú. concretas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Restricciones paliativas, Ujú. censurar a previo,
omitir que los docentes ocupan capacitación, que se ocupa inversión, se está hablando, digamos, de que se ocupa equipamiento en los centros educativos, pero tampoco hay una inversión clara. Hubo una, atinada o desatinada, no lo voy a criticar, pero hubo una forma de que el gobierno censuró una fundación que venía haciendo, digamos, un proceso de acompañamiento y de desarrollo tecnológico que se puede mejorar, me imagino que sí, pero, digamos, estás limitando y cercenando un proceso, no estás dándole las capacidades básicas al docente y estás esperando que por obra y gracia del Espíritu Santo las pruebas PISA del próximo año salgan mejor. O las pruebas estandarizadas que empiezan este año con un componente de escritura, de un pronto a otro, todos los niños con las deficiencias que indica el Estado de la Nación y el Estado de la Educación, perdón, sobrevivan. Sí. ¿Cuál va a ser el shock que le está generando a esa población que ya sabe que ni siquiera saben tener una lectoescritura de un niño correspondiente a la edad en la cual estás? Sí. Entonces, sumarle a todo a ese caldo cultivo que ahora tenés ChatGPT, tenés Cloud, tenés Gemini, tenés un montón de cosas, en donde los chicos milagrosamente, si sacan una nota mala en química y el profesor les pide, bueno, tráigame en corregido el examen, ¿qué es lo primero que van a hacer? Lo van a meter Lo en van una a meter herramienta ahí en de las esa, herramientas. el profesor que va a tener, de ponerle un 10, porque esa es la forma tradicional de que se está evaluando, y el estudiante cumplió con la actividad. ¿Aprendió? No sé. Sí. Puede que algunos sí, puede que algunos no, pero digamos, esa es la realidad. Y Sí, los sí. docentes que están peleando con las guías o las orientaciones pedagógicas para tratar de luchar contra estructuras que en la última evaluación del GDP-Val de ChatGPT sobrepasan un 83% de todas las funciones que podría hacer una persona en el 83% de las veces. Sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando queremos proponer una guía o una estructura para orientar al sistema educativo costarricense? Sí. En poner parches, en poner soluciones o en realmente Sí. replantear el sistema como tal. Pueden prohibir, ¿verdad? Y ahora lo que mencionas es muy, muy válido porque también nos hemos enfocado en temas de escolaridad, digamos, de escuela, colegio, pero también a nivel de universidades falta un montón de cosas por hacer. Creo que también falta, digamos, entender el momento histórico, ¿verdad?, en el que estamos y el cómo ellos también, sea pública o privada, tiene que de alguna manera cambiar el chip. Pero tal vez antes de entrar a ese tema, Agustín, permíteme aquí hacer una pequeña pausa en el programa. Le agradecemos a todos los que nos están escuchando desde su carro, desde su oficina, desde su casa, o bien desde las plataformas de streaming. Ya casi regresamos con más de Travesía. Bien, estamos de vuelta en Travesía y comentábamos antes del corte con Agustín Gómez, quien nos acompaña hoy, que pues vemos una fragmentación total, ¿verdad? Tanto a nivel de escuela, colegio y universidad con respecto al cómo debería ser abordado la transformación digital y la incorporación de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial a los programas y a todo, pues básicamente los cursos y la estructura que se tiene. Pero ya hablábamos un poco sobre la estructura educativa, ¿verdad? Que tiene, no sé, 50 años o más, ¿verdad? Inclusive creo que más. Puede que más, ¿verdad? Pero también hay ciertas personas, principalmente lo he escuchado también de padres de familia, que tienen, digamos, cierta aprensión, ¿verdad? El tema de inteligencia artificial, que hablan, por ejemplo, de temas de atrofia cognitiva. Entonces, eso es lo que decías. Tomás un trabajo que tengas que solucionar, lo subís a una plataforma, te resuelve, lo entregas y el profesor, como no tiene necesariamente las herramientas o la estructura misma de la prueba no permite que puedas evaluar realmente el conocimiento, sino simplemente un resultado, una tarea muy particular, pues se va a ganar un 10, no aprendió nada y al final todo el mundo para su casa y decimos no pasó nada, pero realmente pasó mucho, ¿verdad? Sí, claro. Porque entonces estamos entonces ante el riesgo de, uno, volvernos intelectualmente perezosos, con respecto a las cosas que tenemos que hacer, no vamos a entender ni siquiera cómo gestionar la información que nosotros mismos le damos a estas herramientas de modelos de lenguaje. No estamos practicando la parte del criterio, de la parte donde inherentemente los seres humanos somos todavía fuertes ahí, digamos, y es la parte donde estamos aportando.
Pero adicionalmente, creo que también queda como el sinsabor de que a nivel de la estructura académica, nadie se dio cuenta de qué pasó, ¿verdad? Porque escuchaba también y lo he visto bastante, que hay profesores que lo que empiezan a usar son estas herramientas para supuestamente detectar el El uso de plagio. inteligencia artificial y plagio. Sabemos muy bien que eso no funciona bien, ¿verdad? Y es nuevamente un paliativo, un parche a algo que, a no prestar atención al verdadero problema, al diseño de la prueba, al diseño de lo que estamos pidiéndole al estudiante. Hay un tema con las orientaciones y eso pasa también mucho en el ámbito universitario, en donde nos hemos quedado, y no quiero generalizar el tema, pero nos hemos quedado atrapados en la forma tradicional de enseñar, que es la forma en la cual yo como docente entiendo, asimilo conceptos, analizo y los comparto con los estudiantes. Y en esa relación se nos ha olvidado que existen un factor de múltiples variables que pueden llegar a distorsionar la forma en la cual los chicos están aprendiendo, están asimilando conceptos y no estamos entendiendo que las nuevas generaciones, para bien o para mal, traen una forma diferente de aprender. Han sido hiperexpuestos a mecanismos digitales, redes sociales, a buena o falsa información, a buenos o malos digamos, actores dentro de las mismas redes sociales, que de una u otra forma en esa burbuja les han vendido una forma diferente de interactuar o de aprender o de conocer o de relacionarse con las diferentes Y personas. que los va moldeando de alguna Sí, manera a su forma, sí, ¿verdad? y que digamos, eso está científicamente comprobado, cómo funcionan, cómo desarrollan, cómo las redes sociales te atrapan y te pueden cautivar en una burbuja hasta llegar a una decisión o una posición muy extrema o una posición muy conciliadora o cualquier tipo de estructura. Digamos, eso científicamente está comprobado cómo las redes sociales te condicionan eso. Pero por brechas digitales, Claro. muchos de los docentes de cierta, digamos, grupo etario no entienden tan siquiera cómo funciona eso. No entienden que esa realidad. Entonces, cuando llegan ciertos docentes a recibir los estudiantes de primer año, hay un choque muy fuerte, en donde también no creamos que los estudiantes de primer año son los más duchos en el manejo de herramientas y demás, capaz que vienen muchísimo más mal de lo que el mismo docente puede estar, solo que tienen una exposición diferente. Es diferente. Y tienen una exposición de retención diferente y tienen una exposición en las cuales la gamificación es digamos, un mecanismo muy hábil de poder mantenerlos, digamos, atrapados. El asunto es cuánto tiempo como docente tenés que hacer para los que han hecho algún tipo de herramienta mediada con juegos. Con juegos. Tenés que invertir para que el juego funcione, para que el juego trabaje, para que el objetivo pedagógico, las competencias digitales o las competencias educativas estén inmersas dentro de Se eso. cumplan. Luchar contra que, mira, profe, es que no tengo conexión, conectemos a esta red, es que no me sirve, conectemos a los datos, es que no tengo porque es prepago, porque no tengo plata. Sí, sí, ahí viene otro tipo de brechas, Vienen más de otras brechas, infraestructura y ajá, demás, pero que no. forman parte de la ecuación al final. Es que si vos no tomas eso en cuenta, Claro. puedes traer el mejor herramienta pedagógica que vas a chocar con cerca. Sí. ¿Verdad? Entonces el asunto es cómo nosotros como docentes hoy estamos tratando de cambiar ese paradigma. Hay algunos docentes dentro de las universidades que lo han tratado de hacer dentro de este concepto, pero también hay que entender de que no solo necesitas que tu curso cambie, necesitas que toda la malla curricular cambie. Porque si no, vas a encontrar un profesor altamente permisivo en el uso orientado, en el uso ético, seguro y responsable, todos los que le quieras poner en inteligencia artificial, pero llegas al otro profesor de pizarra. Y ambos pueden tener formas, digamos, súper atractivas, el mensaje puede ser claro, pero estás generando, digamos, un discurso que para el estudiante no lo va a entender en su buen momento si eso no está explicado dentro de la malla curricular. En cuáles cursos sí vas a hacer un uso, en cuáles no, en cuáles podés, en cuáles estructuras. Las universidades han durado su tiempo, pero por lo menos la gran mayoría de las públicas ya tienen una guía de orientaciones de uso de herramientas de inteligencia artificial en el aula. Y ahorita están luchando más bien por el tema de cómo eso se come dentro del ámbito de la investigación, dentro del ámbito de la acción social, dentro del ámbito de la docencia, porque lo que dicen es muy bonito, hay una guía a nivel de la universidad, pero yo como docente, ¿qué hago? ¿Verdad? Entonces hay un camino que muchos han tomado lastimosamente, el camino punitivo. Agarro el documento y se lo subo a Zero Detector o cualquiera de esos y un 90% de plagio. Es que eso no funciona así. Eso no funciona así, claro. Eso no funciona así. Pensamos, bueno, por poner otra, Turnitin, lo omitamos, es que Turnitin nunca fue diseñado para eso. Y la misma empresa lo dijo. Cuando salió ChatGPT tuvimos que parar todo para repensar. Y ahora que tienen Turnitin con IA, pero eso es otro tema para otro podcast. Sí. Entonces, estamos
teniendo herramientas en donde lo que estamos tratando de generar es un control sobre lo que yo tengo que evaluar, que es mi ámbito de dominio, que es el ensayo, que es el trabajo final de grabación, que es el proceso, y no sobre si realmente el estudiante tiene conocimiento. Eso es de una forma muy sencilla para que ellos dicen, bueno, si no sirve ningún plagio, ¿cómo sé si realmente el estudiante está aprendiendo? La única forma es ponerlo a hablar por 20 minutos sobre el tema. Si realmente te puede sostener la conversación, el dominio, el tema, por 20 minutos, cambia la forma de evaluarlo, claro. O sea, si la estructura tiene estos huecos, que para mí ya los tenía antes de la inteligencia artificial, ya lo hemos conversado, pero ahora son muchísimo más evidentes. Sí, y el problema es que los tenés que estar resolviendo en un nivel académico, y perdón que lo ponga así, que no tiene la competencia de resolverlo. Claro. ¿Eso qué quiere decir? Cuando un estudiante llega a la universidad, no tenés que resolverle que no sepa leer, no tenés que resolverle que no sepa redactar, no tenés que resolverle que no sepa sumar, no tenés que resolverle que no sepa investigar, porque se supone que eso se tiene que atender en los niveles inferiores. Pero si desde primaria le tiras el problema, porque digamos, eso es lo que hacen que algunos sistemas educativos van tirando al estudiante a los siguientes niveles, por cualquier condición. Al final el estudiante lo que va es ir pasando, porque ahí pasa. Sí. Y eso lo demostró la pandemia. Ver la tasa de deserción, la tasa de repitencia que hubo durante pandemia. Cifras históricas. ¿Y qué pasó cuando ya todo volvió a la normalidad? Todo el mundo reventado de, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? Venían con notas excelentes. Sí. Chicos que no saben leer, que tienen la comprensión lectora. Sí, ¿verdad? Y el asunto, yo no entiende, digamos, y también hay investigaciones en donde la lectura es lo que más fomenta el desarrollo y la conexión de neuronas y todo este tipo de cosas, e inclusive la lectura en papel, digamos, más que la lectura digital. Pero volvemos al tema básico de que una persona, para que se pueda desenvolver, ¿qué ocupa? Saber leer, saber escribir, saber sumar, saber restar y saber dividir. Eso es lo básico para que una persona se desempeñe, digamos, en cualquier ámbito, digamos, educativo. Pero si ni eso lo tenés bien, claro, ¿verdad? En donde ya hemos pasado históricamente por esas transiciones, solo que a una velocidad muchísimo más lenta. ¿A qué me refiero con eso? Salieron las computadoras. Pasaron años antes de que se pudieran masificar, pasaron años antes de que se pudieran hacer, salieron las calculadoras, pasaron años y toda la primer crítica es de todos nos vamos a volver más tontos y más esos y entonces programamos, le quemamos las, ¿verdad? Y lo mismo pasó con la imprenta, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Verdad? Entonces quemémosla. ¿Cuál es el principal problema? De que no estamos entendiendo, y vos lo decías al principio, que esto es un crecimiento exponencial. Nosotros como personas o como seres humanos no entendemos eso, porque nos cuesta mucho entender que algo se está multiplicando, triplicando, cuadruplicando. Es que imaginarlo no es posible. O sea, no es posible, no puedes. No se puede, Entonces, al no entender eso, al entender, digamos, que, por ejemplo, Darío Modei hace un par de días dijo que ellos ya no estaban seguros si Cloud tenía conciencia o no. ¿Verdad? Que, con todo lo asociado ese es otro tema. Es un tema filosófico que de hecho vimos también hace un par de episodios y es muy interesante, pero sí. Pero digamos, es el mensaje que te está diciendo, es el mensaje que te está diciendo de que eso va a desencadenar otro tema para otro podcast, pero lo que estamos presentando es que estamos conviviendo con una inteligencia que equipara a la humana por primera vez. Hay dos inteligencias en el planeta y eso y hay como que dos inteligencias, ¿no? Está loco, Agustín. No, es que eso es lo que inclusive los más, el top de investigadores que también son muy contados con la mano, que saben realmente qué es lo que está pasando, es lo que están afirmando, es lo que dicen. O sea, estamos por primera vez en la humanidad teniendo una inteligencia que se equipara y supera en algunas tareas a la misma inteligencia humana. Así es. Y que están en manos de ciertas personas que las están moldeando, las están desarrollando y las están poniendo para el uso. Sí. Entonces, con esto te cierro un poco la idea. ¿Qué tienen que hacer las universidades? Replantearse la estructura y el abordaje. ¿Cuál es el problema? Que lastimosamente es tratar de mover un leviatán, digamos que está anclado a una estructura, en donde para poder hacer un cambio en una malla curricular hay que pasar una cantidad de procesos, que eso está bien, una cantidad de procesos, una cantidad de procedimientos, una cantidad de estructuras, en donde en otros países ya tenés universidades gestionadas por la inteligencia artificial desde cero. Sí. Y a una fracción del costo de lo que podría ser en una universidad privada o una universidad pública en cualquier parte del mundo. Y te están graduando, te están formando y te están haciendo, claro, es una connotación diferente. Sí, ¿verdad? Una diferente, pero... ¿verdad? Y está bien. El asunto es qué pasará con las universidades en su esquema tradicional cuando eso sea mayoría. ¿Verdad? Cuando tengamos una oferta muchísimo más robusta, muchísimo más atractiva,
en donde a un estudiante le haga clic, mira, pero ahí me van a formar de tal forma, no me tengo Sí, que sí, sí. desplazar, me Y es yo una sigo en la fracción, misma estructura de ¿verdad? toda la vida. Yo sigo en la misma dinámica, obtengo mi título, tengo mi certificado y puedo generar, ¿verdad? Y eso no quiere decir que sea bueno, que sea mala, es que es una realidad que va a Eso estar no, sí, pasando. sí está pasando. Y aquí en el día a día, hoy estamos preocupados por teléfonos celulares en el aula, cuando realmente la Sí, mediación debería ser debe diferente. ser diferente. Es cómo hago un aprovechamiento real de esa Sí. tecnología que tengo a disposición, no solamente a nivel de la parte de dispositivos, sino las herramientas que estos No, dispositivos y manejan, ¿verdad? pensemos que también, puede decir, Agustín, eso es muy cruel lo que estás diciendo cuando los centros educativos ni siquiera internet hay y si Sí, queremos conectar algunos no a, tienen ni agua ni sí, electricidad, y claro. que ni hay papel higiénico, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, a ver, solucionemos lo básico. Por eso te decía hace un par de minutos de que tenemos que repensar el sistema y forzar a un paro. O sea, es Ujú, que no podemos seguir así. ujú. O sea, hemos seguido, yo salí hace, mejor ni te digo hace cuánto, del Hace ratillo, sistema, hace hace ratillo. ratillo, sí, hace unas pocas décadas, Sí, sí. del sistema educativo y sigue siendo el Sigue mismo. siendo lo mismo. Sí, sí. O sea, yo paso por la escuela de la cual yo me gradué y sigue siendo la misma escuela y es histórica, todo lo que vos Ujú. quieras, pero sigue siendo la misma estructura. Sí, Y sí. sigue siendo la misma forma, siguen siendo los mismos estudiantes, sigue siendo la misma dinámica, el mismo aprendizaje, pero el ecosistema de empleo cambió. Hoy hay que entender Sí. que hay recortes que mucha gente dice que son maquillados, que están echando a la gente por otras razones, pero lo cierto es que van a ir recortes de profesionales por temas de automatización y por temas en los cuales un motor de inteligencia artificial hoy Ujú. te puede hacer el trabajo de 20 recién graduados o más, Sí, sí, de hecho por una fracción de costo. lo conversábamos también en el episodio del que hablamos sobre el tema del trabajo, sobre el gran reto que hay en los juniors, ¿verdad? Los Sí, juniors, claro. los chicos que vienen entrando a incorporarse a los trabajos, a la escalera corporativa que ya está rota, ¿verdad? Porque ya hay una mayor dependencia, si se quiere, de personal que está mayor capacitado, con más experiencia, pero con uso de las herramientas digitales de inteligencia artificial que tiene a Sí, mano. Entonces, ya el junior de esta manera ya está casi sin oportunidades. A eso sumale que hay una prohibición o que tuvo una prohibición desde escuela, colegio y ojalá hasta universidad de utilizar herramientas de inteligencia artificial que los pudieron haber llevado al siguiente nivel, haberse revalorizado y entonces poder tener una mayor oportunidad, digamos, en puestos de trabajo. Y con esto quería llevarlo más bien a un tema que bueno, lo comenzamos hablando sobre el tema de la incertidumbre que hay del lado de los profesores, ¿verdad? mm, Porque, claro, en medio de esa incertidumbre, de no saber qué hacer, de no tener lineamientos claros, de no tener las herramientas necesarias, de tener que lidiar con esos problemas de infraestructura, que no son problemas de ellos, pero son problemas estructurales sí, claro. con los que ellos, en la primera línea de defensa, tienen que lidiar. Pero me interesa mucho, digamos, que ver cómo también existe cierta vulnerabilidad en ese sentido, porque, a ver, creo que te comentaba ahora hace un rato una anécdota que tuve con mi hijo de 10 años, en la que el año pasado me invitaron a una charla a su escuela, ¿verdad?, sobre inteligencia Ujú, artificial. Y entonces, no la voy a alargar, fue muy interesante ver la interacción con los chicos, ¿verdad? Porque mi enfoque fue más allá de las herramientas, ¿verdad? Enseñarles a usar ChatGPT o Gemini o hacer videos o imágenes, que sí lleva una parte de eso para poder sí, claro. atraparlos, es que entiendan el contexto, ¿verdad? De un alto nivel todavía por la edad que tienen, pero que entiendan que esto es mucho más que eso y que puede llegar y que va a llegar a cambiar muchísimas cosas alrededor de su vida, alrededor de su mundo y su futuro cuando ellos ya ingresen al mercado laboral. Pero me llamaba mucho la atención porque cuando yo estaba preparando esto, el docente me decía, mira, le voy a pedir a ellos que traigan su computadora, su tablet para que ellos empiecen a usarlo. O sea, yo creo que él esperaba como un taller, Ujú. ¿verdad? Taller de Práctico de herramientas. herramientas. Y me fue muy interesante. Yo le dije, no, mira, ese no es mi enfoque ni va a ser, porque creo que no se trata de eso. Además, creo que es una falsa concepción de la inteligencia artificial, de que son solo herramientas. No, es una parte esencial, pero no es lo único. Claro, lo que me di cuenta es, ya dando la charla y ya hablando sobre esas herramientas, que quien estaba tomando más apuntes era el profesor o los profesores que estaban Sí, claro. presentes. Entonces, claro, el mensaje que me llevo es, creo que la charla la esperaba más él que el resto, ¿verdad? De los niños. Y creo que eso marca un poco el panorama de qué es lo que están teniendo los profesores hoy en día. Muchos están a la expectativa, están ávidos de poder entender, de querer, ¿verdad?, entrar en este mundo y poderlo poner en práctica y no tener que llevarlo a simplemente el tema de la prohibición.
El tema es que tampoco hay suficientes herramientas y suficientes formas de hacerlo bajo la estructura actual. Hay digamos, en la reunión de padres de familia, hablando ya de relatos personales de mi hijo, Sí. la profesora de las materias básicas nos está diciendo, bueno, esta es la propuesta pedagógica y metodológica para este año, estamos en estos temas, estamos esto y estamos viendo inteligencia artificial. Entonces yo me Muy bien. quedé callado, ¿verdad? Con un perfil bajo porque Ujú. tampoco me gusta, digamos, hablar de más. Y me quedé escuchando qué era lo que iba a decir la profesora. Me dice, bueno, es que vean, yo considero que este tema tenemos que abordarlo desde ya porque este es el mundo de ellos en el cual van a desarrollarse. Bueno, Y, digamos, eso me caló mucho porque realmente vamos bien hasta ahí. es entender que realmente estás formando no una persona para cumplir y tener un 10, un 5, un 8 en Ujú. cualquiera de esas materias, sino para realmente entender que hay una infraestructura, digamos que eso es lo que está pasando con la inteligencia artificial, se está volviendo una infraestructura que está Exactamente. metido en todo lado, que es el mundo de ese chiquito que tiene 10, 11 años y que no es el mundo de docente, yo que tengo 45, 50 años o 60 años que estoy encapsulado o atrapado en otro, digamos, en otra etapa En otro filosófica esquema. además, en otro esquema. Sino realmente es entender de que hay una necesidad de formar a los estudiantes en algo que va a ser el día a día para ellos. Ujú. Siempre me acuerdo porque, digamos, vacilaba mucho en el tema del equipo de inteligencia artificial en la UNED hace un par de años, de que la próxima guerra que se iba a dar, y no quiero entrar a alusión a guerras, a confundiéndonos con lo que está pasando en el globo, tenía que ver con los dispositivos tecnológicos. Ujú. Digo, vean, dentro de un par de años, la guerra va a ser quién es el que tiene el mejor modelo de inteligencia artificial embebido dentro de su teléfono. Ujú. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Ujú. ¿Cuál es la explosión que se está dando? De que no solo se quedó en los teléfonos, sino que está brincando a anteojos, a Ah, relojes, wearables, sí. anillos, a Ujú. cualquier tipo de cosa, más lo que vaya a sacar OpenAI este año, digamos, en En función función de... de su nuevo dispositivo. Ujú. Y representan un montón de aspectos éticos que no estamos hablando con los chicos. Vos ahora mencionabas el tema de la necesidad de formar a los docentes. Es que yo creo que ni siquiera los docentes pueden o están teniendo conciencia que, por ejemplo, a la hora de tener una grabación, a la hora de estar tomando, digamos, diciéndole a los chicos, bueno, creemos una cuenta de ChatGPT para utilizarla, Ujú. ese correo, ¿quién lo creó? Tiene lo creo. Digamos, esa cuenta de cualquier servicio de correo electrónico, Gmail, la creó el papá, la creó el Ujú. chiquito, tiene ¿Quién la acceso, quién la administra? administra, Ajá. qué está consumiendo los chiquillos, no sé si los mismos padres de familia, digamos que estaban mencionando ese tema, son conscientes de lo que están consumiendo los chicos y de la forma en la cual están consumiendo, si están accediendo a ciertas redes sociales y si esas redes sociales tienen o no mecanismos de inteligencia artificial y los chicos saben identificarlo o no, Ujú. si están consumiendo información falsa porque no tienen la capacidad de discriminar qué es lo que están consumiendo. Inclusive uno, si te presentan un video hoy generado con inteligencia artificial de uno de Hollywood, vos Sí, sí, dudas difícilmente, o o sea, sea, no podés. al menos lo dudas, ¿verdad? De Sí, inicio. digamos, vos decís que eso está muy raro y ya pasó Sí, en un sí. canal que metieron una pifia con un Claro, preview varios, sí, 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 de una serie ahí interesante, ¿verdad? claro. En donde tuvieron que pedir una disculpa pública y eso está bien, o sea, está bien que la gente admita, mira, sí, nos equivocamos porque esta cosa, o sea, ya ni siquiera lo podemos Ujú. diferenciar. Ujú. Ahora imagínate en un ensayo, en la respuesta de un examen que es tradicional, en donde 2 por 2, ¿cuánto es? Ah, bueno, y me lo dijo ChatGPT, es 8, bueno, y está bien, es 8. ¿Verdad? Nos hace cambiar la realidad de lo que estamos teniendo. Y Ujú. si los chicos, quitémosle tal vez la conocida, cualquier persona inversa en el sistema educativo, primaria, secundaria, universitario, más allá, no es consciente de que está exponiendo sus datos, de que está Sí. exponiendo su información, de que está vulnerando ciertas cosas, va a ser muy difícil. Por ejemplo, hace un par de días se filtró todo el problema que tiene Meta con sus anteojos de realidad aumentada y con sus Ujú. anteojos de inteligencia artificial por la filtración que está teniendo una tercera empresa que es la que está monitoreando y aprendiendo de esos modelos, con información de que la gente se grababa teniendo relaciones sexuales, se grababa vistiéndose, se grababa en el baño. Ujú. Y, por supuesto, el tener un wearable de eso no es, digamos, lo chido no es decir, mira, Meta, grábame la sesión. Es que Sí, esa sí, sí. sesión que se está grabando la está utilizando un tercero para entrenar su modelo para Sí, la sí. próxima generación. Y yo tengo que entender eso.
Y sin tomar en cuenta también temas de deepfakes, ¿verdad? Y Sí, por temas de supuesto. utilización de imágenes de terceros sin autorización para hacer montajes, ¿verdad? No, no, Temas... inclusive el mismo tema, digamos, de que a mí me interesa, digamos, yo sigo un podcast, Joe Hernández, que es español, y dentro de sus Sí, podcasts lo sigo siempre también. hace alusión a Plaud, que es la grabadora esa de que toma sus Sí, notas y demás, y sí, yo sí. digo, y siempre dice lo mismo, y siempre yo digo, mira, ¿en qué momento va a decir que eso no necesariamente es muy ético de hacer lo que estás cuando estás transmitiendo, a menos de que, bueno, es que yo la uso y le pido Y le pido permiso a todo, permiso a la gente que está sí, alrededor mío de para que voy poder a grabarla, grabarla. sí. Claro. A ver, uno supone que él lo hace, pero en su podcast nunca lo dice. Sí, sí, sí. Entonces vemos temas de que inclusive los que están más metidos en esto, en otras dimensiones, la pifian. Sí. Entonces, ¿qué es este tema? Y vuelvo y perdón por ser tan necio, es que en este tipo de herramientas tenemos que hacer un parón para que la gente entienda qué se está exponiendo. OpenAI abrió una ventana de oportunidades hace 3 años y medio, que nadie dimensionó. ¿Por qué? Porque Ujú. todo eso estaba muy en el mundo Del informático, científico, matemático, científico, el desarrollo. Era un investigación. lenguaje que solo era de algunas personas, no de todas, no era el Ahora común está denominador, democratizado. ¿verdad? Y se democratizó sin un manual. El manual se ha venido construyendo y el pacto social se ha Así, venido construyendo a lo largo de estos 3, 4 totalmente. años, Sobre la marcha. ¿verdad? Y eso a veces implica tomar decisiones sobre la marcha que no sabes las implicaciones a mediano o largo plazo. O sea, vos no sabes Ujú. qué implicaciones va a tener eventualmente suspender un Sí, proceso, negar una estructura o formar en eso. Hay un conjunto vacío ahí, hablando, digamos, en términos matemáticos, matemáticamente. Ujú. que no puedes dimensionar. Sí, Pero que sí puedes dimensionar, que estás condicionando una generación. sí. O sea, el riesgo sí es muy claro. Los riesgos que corres y puede ser medible Sí, totalmente qué es lo que está pasando. y estás condicionando una generación que dentro de 10, 15 años va a entrar en un proceso universitario Sí, y dentro de 20 años te va a estar atendiendo en algún lugar claro. o te va a estar brindando algún servicio en algún lugar. Y hay memes, digamos, muy crueles en donde hay doctores que están ahora en ChatGPT, mira, ¿qué es lo que tienen? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Pero ese no es el punto. El concepto es que realmente no estás atendiendo a una generación que es la que va a entrar a la fuerza laboral, en donde no sabemos qué va a pasar. Vos ahora mencionabas 2030. No sabemos qué va a pasar en el No, 2028. vamos a ver qué No, pasar ni la segunda siquiera, mitad de este año. O sea, ni siquiera sabes qué va a pasar. Si las sí, empresas sí. van a entrar en bancarrota, si Sí, sí, sí. el Trump va a hacer algo extraño, si ya no se van a seguir construyendo data centers, ¿verdad? Hay Sí, un sí, montón. hay tantos factores, ¿verdad? Que no sabemos que evidentemente pues van a condicionar las decisiones futuras y que pues de alguna manera tenemos que ir trabajando con la información que tenemos. Eh, Te voy a interrumpir aquí, Agustín, un segundo para poder hacer una pausa, Claro. ¿verdad? Nuevamente en el programa. Vamos unos cuantos segundos a la pausa aquí en Amplify Radio 95.5 y ya casi regresamos. Bien, estamos de regreso con Amplify, en Amplify 95.5 y en las plataformas de streaming. Hoy estamos conversando con Agustín Gómez sobre el tema de educación. Agustín, comentabas ahorita sobre el tema de este parón que vos sugerís que debería haber para poder, no sé cómo ponerlo, agruparnos, ¿verdad? Desde el punto de vista de toma de decisión y de estrategia para ver qué hacemos. ¿Cómo, cómo sería o cómo te imaginas vos ese proceso? Porque, a ver, hoy por hoy no podemos esperar, no sé, 5, 6, 8 años, 10 años a que el Ministerio de Sí. Educación cambie los programas. Pero, ¿qué pasa si soy un profesor que quiere empezar mañana, ¿verdad? A utilizar esto, a cambiar el formato de la forma como yo estoy usándolo en el aula y cómo, pero bueno, en mi sistema de aprendizaje. O soy un mamá o una papá o una mamá o un papá que ve a su hijo usando inteligencia artificial para hacer la tarea. ¿Cómo manejo eso? ¿Cómo lo corrijo? ¿O cómo lo aliento? ¿O cómo lo guío? Si yo mismo probablemente Sí, no no sé. sé cómo hacerlo. Y eso que vos decías del parón, o sea, me suena
muy interesante porque a veces cuesta hacer una pausa en medio del ajetreo y la aceleración que tiene esta tecnología. Y uno podría pensar, pero si paro, voy a quedarme voy a atrás. quedarme atrás, ¿verdad? Entonces, tal vez explicarnos más cuál es esa ruta que vos planteás con respecto a este parón para agruparnos. A ver, yo creo que hay, digamos, hay como dos instancias. Hay materias que han sido relegadas a lo largo de la historia, digamos, cuando yo estaba en la escuela y lo que teníamos era agricultura y sembrábamos siempre el famoso frijolito a ver qué pasaba. Pero todo el sistema de huertas escolares en algunos lugares se quedó por afuera, digamos, la gente no sabe cuál es el proceso real, te lo imaginas o te lo cuentan o te lo dibujan en una pizarra, cuál es el proceso, ¿verdad? Hay habilidades en donde no necesariamente las personas saben cómo funciona un automóvil, cómo funciona una bicicleta, cómo funciona, digamos, cómo puedo reparar un bombillo, cómo funciona la electricidad, cómo funcionan otro tipo de cosas que, y yo siempre, y no me malinterpreten, pero yo siempre tomo este meme de que hasta la fecha ninguna integral triple me ha salvado la vida. Digamos que son cosas que uno aprende, uno después entiende para qué sirve eso dentro de la teoría que uno está Sí, haciendo, sí, pero sí. digamos, de primeras a primeras, digamos, todavía sigo como ese meme Para esperando. el día a día, para la Sí, sí, sí. cotidianidad, no lo Sí, ocupas. sí, no se ocupa, no me he visto, digamos, en una situación de vida o muerte por eso. Sí. Pero eso implica que el sistema tiene que reforzar esas competencias y esas habilidades en donde todos los docentes van a tener la posibilidad de formarse en, digamos, en capacitación digital, en brecha digital, en tecnologías disruptivas, en métodos, digamos, novedosos, en probar eso en un laboratorio viviente que son los centros educativos, ver qué sirve, replantearse contenidos, reajustarse, dejar de pensarse en, digamos, en otras estructuras comparativas, digamos, dejar de entrar en esa competencia de que vamos a ser el primero de la OCDE, porque realmente las condiciones no nos da para ser el No. primero de la OCDE, aunque estemos metidos en ese camino, de pensar que realmente necesitamos hacer una inversión, de que el sistema educativo haga las inversiones que tiene que hacer. Eso no significa que los chicos se van a quedar en la casa, los chicos van a seguir asistiendo, el sistema tiene que seguir operando, solo que van a ir a aprender otras cosas. Claro. ¿Verdad? Y esas otras cosas hay que entender que en el siguiente nivel educativo se van a reforzar, se van a ampliar, se van a mejorar hasta llegar al sistema universitario, si es que esa es una opción, en donde también se van a mejorar y replantear. O sea, es un esfuerzo de todas las partes. Mientras se hace el replanteamiento con experimentación, con prototipados, se equipan las infraestructuras, se cierra la brecha digital, ustedes pueden decir, pues si hacemos eso, es posible que la ruta a San Ramón esté primero antes que eso. Probablemente, sí. Es muy probable, pero el problema es que ni siquiera eso nos damos el tiempo de repensarnos. A ver, los que hemos tenido la posibilidad en algún momento de salir a hacer feo ahí en la calle y correr, digamos, porque eso es lo que uno hace, digamos, por lo menos yo. Y cuando tuve la oportunidad de prepararme para una media maratón, uno no empieza corriendo 15, 20 kilómetros de un buen No solo. momento. No, haces un proceso y en donde tenés que llegar a la decisión el mismo día, mirad, estoy en la capacidad de poder correr o me retiro. Y pero tenés un acompañamiento de alguien. Digamos, en este momento estamos en una maratón en donde hay que recuperar años, hay que enseñar básicas, hay que enseñar esto, tenés que saber de inteligencia artificial, tenés que saber de brechas digitales, tenés que saber de herramientas, tenés que saber de evaluar, tenés que saber de un montón de cosas De soft skills. que son oportunas, pero no puedes. Entonces prioriza. Entonces esa priorización, ¿qué es lo que nos lleva? A un proceso de 3, 4 años en donde vamos a tener que replantearnos. Y entender que el sistema costarricense tal vez necesita ese oxígeno de freno en donde todos tengamos que poner de nuestra parte. Vos ahora mencionabas que a los padres de familia, algunos que se han, digamos, que he conversado y interiorizan el tema de la inteligencia artificial, los otros dicen, mira, ¿y eso qué es? ¿Verdad? Porque no está en su órbita. O sea, su problema en algunos casos es arroz y frijoles, digamos, y cómo yo hago para ponerlos acá. Entonces, ¿qué es lo que han delegado? Y tal vez el amiguito le enseñó que existe ChatGPT, mira, yo hago esto así, hacerlo igual, sin saber si está bueno o está malo, pero le soluciona un problema. Y los padres de familia, mira que estás utilizando ChatGPT, bueno, yo eso lo escuché que es muy bueno, eso yo lo escuché que es muy malo, ¿verdad? Y los padres son los primeros que tienen que ser alfabetizados. Sí. Porque hoy hay una inteligencia que siempre la mencione no para que la gente la vaya a descargar, sino por las, digamos, implicaciones que tiene, que es Grok. Grok es una de las herramientas de inteligencia artificial que está asociada a la red X, que es la que menos, digamos, salvaguardas o guías tiene.
¿Y eso qué quiere decir? Que puedes Totalmente abierta. prácticamente pedir cualquier cosa, porque así la crearon para que sea la comunidad la que la ponga a prueba de fuego y cuando encuentren algo malo, así, mira, esto está muy mal, muchas gracias por avisarme, lo voy a parchar. Sí, sí. Así está funcionando. Entonces, si eso existe y si tenemos problemas en el sistema educativo que los chicos utilizan cualquier herramienta para denudar a las compañeras, que lo utilizan para hacer montajes, que eso es por una falta de control. Y no control del control malo, sino el control del proceso, de que no estás sabiendo entender qué es lo que hace la tecnología porque ni siquiera yo la tengo. Cuando uno va, y esto es interesante, cuando uno le pregunta a las personas y a partir de un podcast que también escucho, me tomé la libertad de hacer el mismo ejercicio, de cuántos tienen cuántas pagas. Eso es otra también. Digamos, todos utilizan chat. Sí, La todos lo usamos. Bla, bla, bla. la gran mayoría es cuentas gratuitas. Son cuentas gratuitas. Así es. Y hay una diferencia significativa entre no totalmente, pagar y pagar. Totalmente. Y entre pagar más, que eso todavía es peor todavía, que eso ensancha un poco la brecha. Pero las personas ni siquiera están en su ámbito de dominio porque no se les ha explicado que eso existe. Entonces estos espacios que vos tenés son muy útiles para que la gente se ponga a cuestionar cómo me tengo que preocupar por realmente pagar. Sí, sí, ese es un tema. Hoy es igual. En el episodio 1, o sea, por favor, hoy hágalo. es igual que pagar el recibo del agua. Exacto. Digamos, la diferencia en la calidad de respuestas en el modelo, digamos, es importante. Ahora, ¿qué es lo otro que tenés? Bueno, está bien, yo voy a pagar. ¿Quién me capacita? ¿Quién me forma? Bueno, existen digamos, podcasts muy serios, existen programas como existen sin número de opciones que sí, efectivamente, tengo que informarme un poquito quiénes son, a dónde están o cuáles son los canales, qué es lo que comunican, porque también hay mucho charlatán afuera. Totalmente, digamos, hay mucho humo, hay mucho ruido, pero también hay mucha gente haciendo buenas cosas, hay buenos contenidos, hay buenos cursos, que creo que es necesario también que la gente le ponga atención al tema de alfabetización. ¿Sí? Vos lo decías, no solamente estamos hablando ahorita de los docentes, los padres de familia. Sí, son los primeros que tienen que saber cómo hacer. Son los primeros que deberían estar pensando en esto. Y entonces yo creo que ahí es donde todavía falta que la gente entienda, y vamos a lo mismo, es que creo que todavía esto se está viendo como un curso más, como, sí, es como aprender Excel, ¿verdad? Entonces, sí, el que sepa Excel, o sea, no, es que esto es diferente, ¿verdad? Estamos viendo un momento histórico en el cual esto va a estar completamente en todo lado, ya lo está. Sí, ya está. Ya lo está, ¿verdad? Entonces se va a convertir en infraestructura, así como lo fue el Internet, ¿verdad? Así que ya permite estar en todo lado. Y pensemos que hoy los casos de uso, digamos, y eso fue un reporte que sacó, creo que fue, no sé si fue Claudio Anthropic o OpenAI esta semana, el 60% de los usos es para educación y salud. Sí. De lo que se está Creo utilizando, que fue Anthropic, me parece. que se está utilizando dentro de los grandes modelos de lenguaje. Entonces, ¿y por qué salud? Uno podría decir, bueno, ese es otro podcast, otro tema, otra estructura. ¿Cuánto duras en la caja de Seguro Social para que te atiendan? ¿Verdad? Para que te interpreten un examen. Y tenés una opción que es gratis, puedo subir, puedo decir, mira, tengo esto y esto y esto, con los riesgos asociados a lo que pueda salir de eso, y si yo estoy en la capacidad de entender qué es lo que estoy poniendo primero y qué es lo que me está volviendo el modelo, y decir, bueno, según esto, lo que tengo es hacer 20 horas de ejercicio al día, ok, entonces me voy a hacer 20 horas de ejercicio, digamos, poniendo un caso muy extremo, pero hay gente que ya lo está haciendo. Sí. ¿Verdad? Y eso son implicaciones en donde sí, se ocupa un proceso de socialización, se ocupa un proceso de informar. A nivel psicológico también está pasando, sí, ¿verdad? Claro, el tema de acompañamiento, el tema de... No, y acaba de salir en estos días, digamos, una persona que cometió suicidio por el mismo tipo de la interacción con estos modelos. Y usted dice, ¿cómo? ¿Qué es eso? Sí. Es que son cosas que están pasando ante un problema de soledad, de introspección, de aislamiento que está teniendo la ciudadanía. Que tocan la naturaleza humana de cualquier manera, ¿verdad? Y como te digo, y al estar conviviendo con una inteligencia, con una segunda inteligencia, en donde si uno no entiende por qué te autoafirma, eso que quiere decir, me parece muy excelente este día, esta tesis, sos maravilloso, sos maravilloso, genial, sos el número uno, eso era lo que ocupaba el mundo, te empieza a autovalidar porque vos no estás entendiendo por qué es que reacciona así, y es que hay un procedimiento, por qué es que reacciona así. Sí. Entonces lo tomás a un ámbito en donde generas una relación personal con el algoritmo, con la aplicación que te lleva a otro estado. Entonces, el que los docentes, el que los estudiantes, el que los padres de familia entiendan que esto existe, que están en esas capacidades, que existe la capacidad de poder recuperar años perdidos de educación con un buen uso, de que existen hoy en día múltiples funcionalidades para múltiples objetivos, de que existen herramientas altamente especializadas en el ámbito de la educación, en el ámbito, digamos, de aprender un nuevo idioma, por ejemplo, de que existen barreras tecnológicas que sí, que hay que invertir, y tal vez eso es lo más difícil que nos cuesta, digamos, entender. ¿Por qué tengo que invertir en esto? Si no lo entiendo, no lo voy a usar.
No Sí, es sí. que el tema es que tenés que hacerlo, porque ya de todas formas con cualquier teléfono ya invertiste. Sí, sí, sí. Y el asunto es que eso ya está embebido en tu sistema operativo y el que lo quieras usar o no lo quieras usar implica de que tengas que volver a la paloma mensajera. Digamos, Ajá, esa es la la analogía. analogía. O seguir con este rumbo. Entonces, ¿cómo te Sí. comunicas si no te vas a volver, digamos, una persona aislada dentro del sistema que no tiene nada de malo? Lo que pasa es que tenés que saber si lo querés hacer por, digamos, decisión propia Sí. o O porque no porque, supiste cómo o porque llevar no el supiste proceso. cómo llevarlo, Que ¿verdad? de hecho, eso es claro. O sea, para mí, digamos, alguien que me dice, no, yo para qué pago, no voy a pagar nada de eso, es porque no ha entendido todavía, ¿verdad? Ujú. Necesariamente el impacto que esto está teniendo y que va a tener y cuál es la diferencia entre una cosa y la otra a nivel, digamos, de los tipos de modelos y los tipos de cuentas que hay. Agustín, nos estamos quedando ya sin tiempo. Lamentablemente, como lo dije al inicio, este tema nos va a Da para llevar, mucho. nos va muchísimo, muchísimo tiempo. Y bueno, y Agustín podríamos sacarle aquí muchísima más información. Pero, Agustín, tal vez ya como para... A mí me gusta que la gente se vaya con ciertos accionables, ¿verdad? O Ujú. con ciertos consejos que les pueda servir, porque hablamos hoy, pintamos muy bien el panorama, creo yo, de lo que está pasando, de los grandes problemas, de los grandes retos. Son cosas que lamentablemente no se van a poder cambiar de la noche a la mañana, No. lo sabemos, y son cosas que tienen que ir pasando poco a poco, sea gradualmente o sea disruptivamente, ¿verdad? Como lo decías vos, con un parón, ¿verdad? Que pueda suceder pronto. Pero, Agustín, tal vez si le dejamos has mencionado varios, pero tal vez algún consejo sobre cómo ir afrontando todo esto que está sucediendo tan rápido, ¿verdad? En temas del entorno educativo, tal vez de también, no solamente del enfoque del docente, sino también del padre de familia, ¿verdad? Creo que hablamos ahorita mucho del tema de formación y creo que eso es clave, Sí. pero tal vez ahondar un poquito ahí, qué se puede llevar la gente hoy, de qué puede ir haciendo hoy mismo para empezar a navegar, ¿verdad? En este mundo. Yo creo que lo más básico es que pueda tener un curso o una formación, una charla o que hable con alguien que sepa, digamos que es diferente, digamos, a que conozca el tema, que sepa Sí, qué es y que se lleve un proceso de alfabetización. Singapur hizo digamos, un proyecto muy interesante que fue reclutar a todas las personas mayores de 55 años a un proceso de realfabetización en temas de inteligencia qué artificial. Y eso lo interesante eso. hizo hace más de 2 años. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Van Y muy el adelante. asunto es que visionariamente vieron que la persona de 70 80 años necesita alfabetizarse igual que una persona de 10 15 años. Ujú, Yo creo que digamos, no es opcional hoy que no le prestemos atención a qué es inteligencia artificial, a qué es inteligencia artificial generativa, a qué es un gran modelo de lenguaje, ujú. a qué es una alucinación, a qué es un sesgo, qué es un algoritmo, que es ChatGPT, porque a veces todo el mundo cree que inteligencia artificial es ChatGPT y como vos lo Y dijiste al punto. principio, y eso no es. Mm, Entonces yo creo que hoy más que nunca la alfabetización en este tipo de cosas es súper importante. A veces nos preocupamos más por cuál teléfono comprar, porque cuál es el más chido, el que tiene ujú, más ujú. cámaras, el que se ve más cool, el que es el de tendencia, y ni siquiera nos estamos preguntando qué es lo que está por dentro, o para qué lo voy a utilizar, y al final nada más lo voy a utilizar para hacer una llamada y para poder enviar un mensaje de texto. Entonces, de cualquier teléfono, de cualquier gama te sirve para eso. Entonces, pero no tengo el criterio más allá de lo que veo en redes sociales o de lo que me está bombardeando de qué es lo que yo tengo que comprar, no es lo que necesite. En inteligencia artificial puede pasar exactamente lo mismo, de que me estén bombardeando tanto que yo lo que hago es aislarme Ujú, porque no entiendo. ujú. Hoy no es digamos, hoy es un lujo hacer eso, digamos, aislarse es algo que yo no me puedo permitir Eso no tenerlo. es una opción. Tengo que informarme, tengo que escuchar, tengo que inclusive eh, preguntarme si en mi ámbito de trabajo, qué políticas hay de, ¿puedo usar ChatGPT? ¿Puedo usar cualquier otro tipo? No, ¿por qué no lo puedo usar? Ajá. Digamos, ¿cuáles son empezar a cuestionar el por qué tal vez no puedo tener acceso a la tecnología y eso me va a llevar a decir, mira, es que existen estos riesgos dentro de nuestra organización Claro. que no los podemos Ah, bueno, es porque existe Que es eso. totalmente válido Ajá. también, por supuesto. Inclusive cuestionar al ministerio, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es Ujú. la decisión? Bueno, es que hay un proceso pedagógico que para Claro. cierta, ok, es para ciertas edades, es en Sí, función sí. de eso. ¿Por qué no le vas a enseñar a mi hijo inteligencia artificial? ¿Y Ujú. cuál va a ser? Es que no hemos podido capacitar a los docentes. Eso no Ajá, se vale ajá, hoy. O ajá. sea, Sí, donde sí. hay iniciativas en donde se han dado, digamos, acercamientos desde las universidades para apoyar estos procesos, pues como decís, es mover un leviatán. El asunto es que hoy el tiempo, y aunque suene muy, muy feo y no quiero terminar con una frase así, se está cortando en función de cuánto tiempo vamos a perder en recuperar esa generación. Ujú. ¿Verdad? Entonces, si no tomamos acciones hoy
Y si mi sistema educativo, igual que como lo hacen muchos padres de familia, en donde el inglés no es el fuerte, a pesar de que sea en el sistema educativo, y yo coloco a mi chiquito en clases por aparte para que aprenda inglés, Así. hoy vas a tener que colocar a tu chiquito en clases de habilidades blandas y de inteligencia y Inteligencia de artificial y tecnologías para demás. que pueda cerrar esa brecha. Así es. Porque ese es el mundo al cual ellos van. Es que eso es lo Ujú, que quiero ujú, rescatar, que ujú, entendamos que es un mundo no de nosotros. Es un ujú. mundo en que nosotros estamos porque ahí es en el que estamos, pero es un mundo al cual hay que prepararlos para ir. Entonces yo creo que ese es el mejor mensaje que le puede quedar a una persona, de realmente no nos preocupemos, ocupémonos por formarnos, ocupémonos por alfabetizarnos, Ujú. ocupémonos por sí entender qué es lo que está pasando. Sí. Y con base en eso, ya tomar decisiones de que si yo quiero que mi chiquito aprenda o no aprenda, o si yo quiero estar inserto dentro de un sistema educativo en donde eso sea un Ujú. valor o no sea un valor, o si yo realmente quiero inclusive ir a estudiar a un centro de educación universitaria en donde eso sea un valor o más bien sea una piedra en el zapato. Ok, muy bien. Agustín, muchísimas gracias por A acompañarnos, vos, Javier, más Agustín. bien, muchísimas gracias. Ha estado muy, muy interesante la conversación. Va a dar para muchísimo más, totalmente, y más que invitado a volver también en un No, segundo gracias. episodio. Yo creo que yo hago igual eco de las palabras que nos mencionaba Agustín ahora al final. Creo igual, y siempre lo he dicho, la tecnología no es un fin en sí mismo, ¿verdad? Es un acelerador, es una forma de Ujú. llegar. Y creo que si tenemos eso claro, vamos a entender también que la inteligencia artificial vino para quedarse, está con nosotros y va a estar de aquí en adelante. Y si no nos preparamos, si no nos formamos, primero nosotros como padres de familia, los docentes, y no nos quedamos no solamente esperando que hayan cambios estructurales a nivel de política pública, sino que también empezamos a dar esos pasos nosotros, nos vamos a dar cuenta que con esos pequeños pasos vamos a empezar a caminar hacia un futuro más, poquito más certero de lo que tenemos ahorita, porque sé que hay mucha incertidumbre, hay mucho humo, hay mucho Sí, claro. ruido, pero que tenemos que de alguna manera ir dando los pasos en la dirección correcta. Bueno, y nada más me queda decirle, bueno, gracias a todos por acompañarnos en este episodio. Para la próxima semana hablaremos sobre un tema bien, bien interesante también, sobre el tema de oportunidades que tienen las empresas costarricenses, sean pymes o sean corporativos, utilizando la inteligencia artificial para subir en su ventaja corporativa. Gracias de nuevo por permitirnos ser sus copilotos en el aprendizaje de la inteligencia artificial. Soy Javier Brenes, esto fue Travesía, Inteligencia Artificial para Seres Humanos. Nos escuchamos el próximo jueves por Amplify Radio 95.5 y por las diferentes plataformas de streaming. Chao.